Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen. Aquí estamos para alegrarles un poco el día con un tema que estoy segura, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de una historia que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, y que honestamente, me dejó con el corazón en la mano. El título lo dice todo: Demet Özdemir, la famosa actriz turca, salvó a un perrito callejero que estaba sufriendo maltrato. Pero lo más interesante y lo que realmente nos va a sorprender, es la reacción de sus fans. Y vaya que ha sido una reacción impresionante. Así que prepárense para un vídeo lleno de emoción, compasión y por supuesto, mucha información sobre esta conmovedora historia. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar la situación, y ver cómo el poder de la fama y la bondad humana pueden hacer una diferencia enorme en la vida de un ser inocente. Pero antes de que empecemos a contar esta historia, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido nuevo que subo. Me ayuda muchísimo que se suscriban y me apoyen. Gracias de antemano. Ahora sí vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y el perrito callejero. Todo comenzó con una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Una foto desgarradora de un perrito, visiblemente maltratado y en muy malas condiciones, circuló por internet. El perrito, un cruce de razas con un pelaje desaliñado y una mirada llena de miedo, había sido encontrado en la calle. Según los informes, había sido víctima de crueldad y abandono. La foto mostraba heridas y se notaba que el animal estaba desnutrido y aterrorizado. La imagen, tomada con un teléfono móvil, capturaba la cruda realidad de la situación. El perrito, acurrucado en un rincón, parecía tratar de esconderse del mundo, sus ojos oscuros reflejando un profundo sufrimiento. La foto, acompañada de un breve texto que narraba la historia del animal, se propagó rápidamente por plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Usuarios de todo el mundo, conmovidos por la imagen, comenzaron a compartirla, expresando su indignación y su deseo de ayudar. La foto, sin mencionar el nombre de la actriz, se convirtió en un símbolo del maltrato animal, generando un debate sobre la necesidad de una mayor protección para los animales y de medidas más severas contra quienes los maltratan. La foto se hizo viral no solo por su contenido, sino también por la manera en que se distribuyó. El boca a boca digital, la viralidad de las publicaciones y la creciente preocupación por el bienestar animal en la sociedad actual, contribuyeron a que la imagen llegara a un público masivo en cuestión de horas. El algoritmo de las redes sociales, que favorece el contenido que genera interacción, hizo que la foto fuera visible para millones de personas. La imagen, por supuesto, generó una ola de indignación y tristeza en las redes sociales. Mucha gente al ver la foto se sintió impotente y con ganas de hacer algo para ayudar al perrito. Las reacciones fueron variadas, pero todas compartían un sentimiento de empatía y dolor. Comentarios como: no puedo creer que alguien pueda hacerle esto a un animal indefenso, me rompe el corazón ver tanto sufrimiento, y tenemos que hacer algo para ayudarlo, inundaron las publicaciones. Se formaron grupos en línea para intentar localizar al perrito y ofrecer ayuda. Se compartieron consejos sobre cómo rescatar animales maltratados y cómo denunciar casos de crueldad animal. Es en este contexto que entra en escena Demet Özdemir. Demet, una de las actrices más populares de Turquía, con una gran base de seguidores en todo el mundo, no dudó en involucrarse. Su reputación de persona amable y compasiva, sumada a su amor por los animales, la impulsó a actuar de inmediato. Demet, conocida por su papel en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde interpretó a la carismática y soñadora Sanem, y Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde encarnó a la valiente y resiliente Zeynep Göksu, es una actriz muy querida en Turquía y en muchos países del mundo. Su popularidad le da una gran influencia y un alcance masivo en las redes sociales, lo cual, en este caso, resultó ser una herramienta muy poderosa. Su capacidad para llegar a millones de personas con sus publicaciones, su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales, la convierten en una figura influyente y admirada. Al ver la foto del perrito, Demet se sintió profundamente conmovida. Su sensibilidad hacia los animales es bien conocida entre sus seguidores. Fotos de Demet con sus propias mascotas, perros y gatos, son habituales en sus redes sociales.
Su compromiso con la causa animal se manifiesta en sus constantes mensajes de concienciación y en su apoyo a organizaciones de rescate. Como amante de los animales, no dudó ni un segundo en actuar. Se puso en contacto con organizaciones de rescate animal y, junto con ellas, se involucró en la búsqueda del perrito y en su rescate. La rápida reacción de Demet, su disposición a ayudar y su determinación por encontrar al perrito fueron cruciales. La historia de cómo encontraron al perro es importante. Según los reportes, las organizaciones de rescate animal, en colaboración con voluntarios y personas preocupadas por el bienestar del animal, rastrearon la ubicación del perrito. La información proporcionada por la foto, como el entorno en el que fue tomado, ayudó a acotar la zona de búsqueda. Las organizaciones, con el apoyo de la policía, comenzaron a peinar las calles y los barrios de la zona, buscando al perrito. Después de varios días de búsqueda, el perrito fue finalmente localizado. Se encontraba en un estado deplorable, escondido en un lugar oscuro y peligroso. Con mucha cautela, las organizaciones de rescate animal, utilizando técnicas de rescate adecuadas y respetando la integridad del animal, lograron capturarlo y llevarlo a un refugio. En el refugio, el perrito, que más tarde sería bautizado como Lucky Afortunado, recibió atención veterinaria inmediata. Los médicos le curaron las heridas, le administraron medicamentos para combatir las infecciones y el dolor, y lo alimentaron con una dieta equilibrada para ayudarlo a recuperar su peso y su energía. El personal del refugio se encargó de brindarle los cuidados necesarios y de ofrecerle un ambiente seguro y cálido. Demet, por su parte, no se limitó a ayudar a la distancia. Se mantuvo en contacto constante con el refugio preguntando por la salud del perrito y visitó a Lucky en persona. La conexión entre Demet y Lucky fue instantánea. La actriz, con su voz suave y sus caricias, logró calmar los temores del perrito y ganarse su confianza. Compartió fotos y vídeos del animal en sus redes sociales, mostrando su progreso y su recuperación. Las publicaciones de Demet con imágenes de Lucky recuperándose, comiendo y jugando, generaron una gran emoción entre sus seguidores. Las fotos de Lucky con su mirada brillante y sus primeros pasos, eran una muestra de esperanza y de la capacidad de recuperación de los animales maltratados. Y aquí es donde la historia realmente se vuelve conmovedora, y donde la reacción de los fans comienza a tomar forma. El gesto de Demet, su implicación personal y su compromiso con la causa animal, inspiraron a sus fans a actuar. La historia de Lucky y Demet se convirtió en un ejemplo de cómo la bondad y la empatía pueden transformar la vida de un ser indefenso. Al ver la dedicación y la empatía de Demet, sus fans reaccionaron de una manera increíble. En primer lugar, el apoyo hacia la actriz fue masivo. Le enviaron mensajes de felicitación y admiración por su buen corazón. Los comentarios en sus publicaciones se llenaron de elogios y agradecimientos. Los fans celebraban la bondad de Demet y la elogiaban por su compromiso con la causa animal. Los mensajes de apoyo no solo provenían de sus fans de Turquía, sino de todo el mundo. Personas de diferentes culturas y países, conmovidas por la historia de Lucky, se unieron a la iniciativa de Demet. La universalidad del mensaje de amor y de compasión, la empatía hacia los animales y la condena del maltrato animal, trascendieron fronteras y barreras lingüísticas. Pero la reacción de los fans no se quedó solo en palabras. Se transformó en acciones concretas. Muchos de los fans de Demet comenzaron a donar dinero a organizaciones de rescate animal en Turquía y en otros países. Las donaciones, por pequeñas que fueran, ayudaron a financiar los gastos veterinarios, la alimentación y el cuidado de los animales rescatados. Otros se ofrecieron como voluntarios en refugios y protectoras. La participación de los fans de Demet, con su trabajo voluntario y su dedicación, contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los animales que se encontraban en los refugios. Los voluntarios se encargaron de pasear a los perros, de jugar con ellos, de limpiar sus jaulas y de brindarles cariño. Y algunos incluso adoptaron a perros callejeros, dándoles un hogar lleno de amor. La historia de Lucky y Demet inspiró a muchas personas a abrir sus corazones y sus hogares a los animales abandonados. Las adopciones, que son la forma más efectiva de combatir el problema de los animales callejeros, se multiplicaron gracias al ejemplo de Demet y a la difusión de su mensaje. La historia de Demet y el perrito se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos. Demostró cómo la fama puede ser utilizada para el bien, para concienciar sobre el maltrato animal y para impulsar cambios positivos en la sociedad. La historia de Demet y Lucky se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para la compasión y la solidaridad.
Además, la historia también generó un debate importante sobre la situación de los animales callejeros en Turquía y en otros lugares. Muchas personas comenzaron a reflexionar sobre la importancia de adoptar y no comprar mascotas, sobre la necesidad de esterilizar y castrar a los animales para controlar la población, y sobre la responsabilidad que tenemos todos de proteger y cuidar a los animales. El debate que se generó en las redes sociales y en los medios de comunicación puso de manifiesto la urgencia de adoptar medidas para proteger a los animales callejeros. Se discutieron propuestas para mejorar las leyes de protección animal, para fomentar la adopción, para promover la esterilización y la castración, y para educar a la población sobre el respeto y el cuidado de los animales. Otro aspecto interesante de esta historia es cómo Demet utilizó sus redes sociales para amplificar el mensaje. A través de sus publicaciones, no solo mostró el proceso de rescate y recuperación del perrito, sino que también compartió información sobre cómo ayudar a los animales callejeros, cómo donar a organizaciones de rescate y cómo adoptar un perro. Demet, consciente del poder de las redes sociales, aprovechó su alcance para concienciar sobre el maltrato animal y para promover la adopción. Sus publicaciones con fotos y vídeos de Lucky se convirtieron en una plataforma para educar, para inspirar y para movilizar a sus fans a tomar acción. La actriz, con su ejemplo y con su mensaje, logró crear una comunidad alrededor de la causa animal, y logró que sus seguidores se involucraran activamente en la protección de los animales. La interacción con sus seguidores, que se extendió a través de comentarios, mensajes privados y transmisiones en vivo, permitió a Demet responder preguntas, aclarar dudas y conectar con sus fans a un nivel más personal. La transparencia de Demet, su honestidad y su cercanía con sus seguidores, fortalecieron la comunidad y la motivación para participar en la causa animal. El perrito, por cierto, se recuperó por completo gracias a los cuidados veterinarios y al amor que recibió. Demet lo adoptó y le dio un hogar. Lo llamó Lucky, que en español significa afortunado, porque, sin duda, el perrito tuvo mucha suerte de encontrarse con Demet en su camino. La adopción de Lucky fue un ejemplo de compromiso y de responsabilidad. Demet, con su gesto, demostró que la adopción de un animal maltratado puede ser una experiencia gratificante y transformadora. La actriz, que se define como una amante de los animales, se convirtió en la compañera y protectora de Lucky. Hoy en día, Lucky es un perro feliz y saludable que disfruta de una vida llena de amor y cuidados. Demet publica fotos y vídeos de Lucky en sus redes sociales, y sus fans siguen celebrando la felicidad del perrito. Las imágenes de Lucky corriendo, jugando y durmiendo junto a Demet son una fuente de alegría y de inspiración para sus seguidores. Esta historia nos enseña que la fama, cuando se utiliza con responsabilidad y con un propósito noble, puede ser una fuerza muy poderosa para el bien. Demet Özdemir, a través de su compromiso con la causa animal, demostró que es posible hacer una diferencia en el mundo, incluso a través de pequeños gestos y grandes acciones. La historia de Demet y Lucky nos recuerda que todos podemos ser héroes en la vida de un animal. La reacción de sus fans, que fue un ejemplo de empatía, solidaridad y acción, es lo que realmente sorprende y emociona. Demostró que la gente puede unirse para hacer el bien, para combatir la crueldad y para crear un mundo más compasivo. La historia de Demet y Lucky es un recordatorio de que todos podemos ser héroes, y que todos podemos marcar la diferencia en la vida de alguien, ya sea un ser humano o un animal. La historia de Demet y Lucky inspiró a muchas personas a hacer el bien, a ser más conscientes del sufrimiento animal y a tomar medidas para ayudar a los animales necesitados. Es importante mencionar que esta no es la única vez que Demet Özdemir ha mostrado su compromiso con la causa animal. A menudo comparte información sobre organizaciones de rescate animal en sus redes sociales, y anima a sus fans a apoyar la causa. También participa en campañas de concienciación sobre el bienestar animal y sobre la importancia de adoptar. Demet es una defensora activa del bienestar animal y de los derechos de los animales. Demet es un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para hacer el bien, para crear conciencia y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Su historia con Lucky es solo una de muchas historias que demuestran el impacto positivo que puede tener una persona en la vida de los animales. Demet se convirtió en una embajadora de la causa animal, inspirando a sus fans y a la sociedad en general a adoptar un comportamiento más compasivo y responsable hacia los animales. Además de su compromiso personal con la causa animal, Demet también ha utilizado su plataforma para apoyar diversas iniciativas sociales y ambientales. Su activismo, que se basa en su amor por la naturaleza y por la humanidad, la convierte en una figura inspiradora para sus seguidores y para la sociedad en general. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que la historia de Demet y Lucky les haya tocado el corazón tanto como a mí. Realmente creo que es un ejemplo inspirador de cómo la bondad y la compasión pueden cambiar el mundo. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Me ayudaría muchísimo. También me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Demet y Lucky. ¿Qué es lo que más les conmovió? ¿Qué acciones creen que podemos tomar para ayudar a los animales callejeros en nuestra comunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Pequeños gestos, grandes acciones. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor por los animales es un lenguaje universal que todos podemos entender. Adiós.